UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Activamente en Radio UCB 103.5, finalizando ya el mes de octubre. Hoy se supone que es Noche de Brujas. Bueno, todas esas creencias que nos han llegado y que hemos incorporado en nuestro país de celebración y que parece que está todo muy trastornado, mucha gente en las calles, mucho santiaguino en Viña, mucho movimiento, muchos niños pidiendo dulces. Así que bueno, iniciamos esta jornada en este nuevo domingo con mis compañeros y amigos como siempre, a quienes saludo con total cariño, a Nicolai Soto. Hola Nico. Hola Erika, muy Estás feliz bien día, más abrigado, te veo. muy feliz día de muertos. Sí, así parece, ¿eh? Que es un día en el que, claro, nos recordamos de aquellos que ya no están y le damos un significado diferente también a la presencia de los que ya no están en el mundo terrenal. O sea, eso creo yo que es una imagen bien potente. Así que eso yo Sí. creo que de todos modos lo celebro. De todas maneras, y recomendar también, antes de saludar a Salvador, que la película Coco refleja esa devoción y ese cariño a nuestros fallecidos. Una linda película que también nos podría representar, más allá de pedir dulce, de las celebraciones, los disfraces y toda esta cosa como de farándula, como dice Nico, recordar también que es un día especial donde recordamos los que ya no están, al menos en este plano. Y dicho esto, saludo a director de Sabia Salud, psicólogo clínico, amigo y quien también gestor junto con Gonzalo, que está ahí en producción, a este super programa Activamente. ¿Cómo estás, querido Salvador? Estoy muy bien, estoy contento en este día donde se hacen estos recuerdos. Me acordé de un amigo cuando estaban hablando, porque un amigo decía que no estábamos acostumbrados a hablar de la muerte. En general no se habla de la muerte y nos decía que la muerte era parte de la vida. Por lo tanto, había que hablarla. Ahora, respecto de la partida al mundo, al otro mundo o al mundo que nosotros digamos que están nuestros seres queridos que partieron, siempre digamos el recordarlo eh, como lo podemos estar haciendo hoy día, siempre los trae de vuelta, de alguna forma. O sea, como que es un poco cliché lo que voy a decir, pero las personas viven en nuestros recuerdos también. O sea, la finitud existe cuando yo dejo de recordar y traer al otro en mi vida, o cuando dejo de sentir que el otro ya no está en mí, po. Entonces, como que se abrió el tema de los duelos. Han habido muchos duelos y pérdidas este año, bueno, como siempre, por el tema del COVID, la pandemia, etcétera. Y hablar de lo que nos pasa, hablar de las pérdidas y decir lo que nos pasa, digamos, es parte fundamental para poder atravesar esto. Y justamente hoy día lo que queremos hablar es el poder normalizar las conversaciones de salud mental, normalizar el que la salud mental no sea visto o vivida como un tabú, sino más bien como algo que tendría que estar presente en las conversaciones cotidianas, porque hablar de salud mental nos trae muchos beneficios. Vamos a hablar de los beneficios. Pero sin antes recordarles a las personas que nos están escuchando que nos visiten en nuestra página web www.sabiasalud.cl con B corta y en la página www.saludmental 2021, que son las dos plataformas que tenemos hoy día funcionando, junto con las redes sociales, @CTI, Sabia Salud en Instagram y Sabia Salud en Facebook. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? ¿Por qué es tan importante hablar de salud mental? ¿Ah? Y dicho esto, creo que nos presentamos al Nico, ¿no? ¿Cómo estás, Nico? O sea, Yo yo lo estoy, saludé al Nico, como siempre. estoy aquí presentado, hermanísimo Ya. Salvador. Disculpe, a propósito de la salud mental, yo tengo un déficit atencional, estoy súper metido, pero se me fue. ¿Ah? A propósito de normalizar las conversaciones de salud mental. Bueno, hoy día normalicemos todo. Que sea el día de Normalicemos. normalizar todo, por nuestras condiciones, nuestros diagnósticos.
Todos partamos por nosotros mismos, pues si no partimos hablando de nosotros, Correcto, transparentando nuestra salud mental, correcto. ¿qué vamos a Ahora, esperar del resto, no? ahora, Erika, la salud en general, la salud en general, es como el pariente, es como un pariente pobre. O sea, es como un pariente pobre, digo, porque de alguna forma tiene pocos recursos, no es mirado, no se habla de la salud en general. Y por otro lado, cuando nos comparamos con otros países, nos damos cuenta que el aporte del Estado frente a la salud es paupérrimo respecto a otros países y que en verdad el gasto en salud es más de los privados, o sea, más de las personas. Entonces, que la salud en general ya es pobre en este país, la salud mental ya pasa, digamos, a la situación de calle Claro. en Chile. Es porque realmente la salud mental en Chile tiene un descuido muy grande. Y en el mundo, la salud mental provoca el 40%, según un artículo que nos mandó Gonzalo, provoca el 40% de los fallecimientos de la salud mental, porque la salud mental está asociada a otras patologías, ¿o no, Nico? Tú cachai harto de eso. La salud mental está asociada a otras patologías. Por lo tanto, cuando descuidamos nuestra salud mental, también tenemos asociadas otras patologías, como por ejemplo diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, son todas patologías que en algún momento se cruzan con la salud mental. Entonces, siento que es tan importante hoy en día el poder hablar de la salud mental y siento que este último año, a propósito de la Olimpiada, a propósito de muchos temas, el tema de la salud mental estaba puesto ahí. Con esto finalizo diciendo que es tan importante este tema y nosotros lo hemos dicho en muchos programas, que las proyecciones de atención de la salud mental en los próximos años requieren por lo menos un 30% de los chilenos vamos a requerir una atención, si es que no son el 70 o el 80%, especializada. Por lo tanto, la banda ancha de atención nos da, y los psiquiatras son muy pocos en Chile. Tenemos muy pocos psiquiatras. De hecho, yo no sé si Nico es un psiquiatra o un imago o una ilusión, pero ¿eres tú, Nico? ¿Eres psiquiatra tú? Un ¿Y estás con fantasma, digamos. nosotros? No, la cantidad de psiquiatras es poca en todos lados, Salvador, Erika, en todos lados. Acá donde estoy viviendo yo en este momento en Suecia es lo mismo también. O sea, está muy, muy escaso el número de médicos y al mismo tiempo se van formando muy pocos médicos. Hay poco interés. En Eso te iba a comparación, preguntar, ¿a qué se con debía? otras. Yo creo que hay poco interés y también tiene que ver un poco con esto que decía Salvador, sugería un poco de que la salud, bueno, la salud en general, claro, es un tema que se suele evitar, no sé, como que no es muy agradable hablar de la salud en general o de la salud propia, hay un tema ahí que es bien importante. Y si nos enfocamos en el tema de la salud mental, estamos ahí con el patito feo de los patitos feos. ¿Ya? O sea, es un tema que efectivamente se evita, ¿ya? Y personalmente, digamos, cuando yo, digamos, reviso estadísticas y veo qué es lo que pasa, me doy cuenta de que nosotros los que trabajamos en el área de la salud, y sobre todo en el área de la salud mental, no somos tanto mejores para conversar sobre estos temas, sobre nuestra propia salud, que lo que podrían ser otros grupos profesionales. Eso es un tema bien interesante. Los mismos, qué sé yo, estudiantes de psicología, los estudiantes de medicina, de enfermería, en los hospitales y todo, tienen un nivel, digamos, de estrés que es enorme y se demoran una cantidad enorme en pedir ayuda. Quizás mucho más en algunos grupos, mucho más que la población general, justamente porque se les está exigiendo de que ellos rindan a un nivel en el cual ellos tienen que mostrar que van a prestar salud, mientras al mismo tiempo ellos tienen que tratar de lidiar con eso y esconderlo. ¿Y por qué lo esconden? Lo esconden uno por miedo a la discriminación. Mm. Imagínate, a la discriminación por sentirte mal, imagínate, por no sentirte bien. O sea, tener miedo a ser discriminado, ¿ya? Y eso de inmediato nos tira, digamos, en el terreno de lo que es el estigma, ¿cierto? La estigmatización de la salud mental. Si esto ocurre a nivel de estudiantes de medicina, de enfermería, de psicología, hay montones de estudios, me acuerdo que hay estudios acá europeos, hay un estudio australiano de varios años atrás,
que mostraba un poco esto. O sea, es un tema que de verdad es bastante complicado. ¿Ah? Déjame complementarte algo, Nico, para profundizar un poquito en esto y hacerte una pregunta también y también para la Erika, porque de alguna forma cuando yo te escucho me doy cuenta de que la dificultad de hablar de la salud mental tiene una clave que es cultural. O sea, los seres humanos no nacemos, sino que nos construimos, digamos, en una historia. Y en esta construcción nos construimos tomando de los contextos más próximos actitudes, pensamientos, introyectos, mandatos, formas de estar, cultura, etcétera. Mm. Pero al mismo tiempo hay una capa más amplia que tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Que tiene que ver con el modelo. Y cuando uno piensa en el modelo y en las culturas que están impactando al sujeto, y viceversa, te das cuenta que hay algunos mandatos culturales. Por ejemplo, el exitismo. Por ejemplo, este discurso de la positividad, de la felicidad. Entonces pareciera que hoy en día, y te escucho, por ejemplo, el estar enfermo o padecer de algo, como que lo convierte a uno inmediatamente en alguien como sin lugar o como apestoso, con una peste. Hay gente que se aleja de otros cuando están enfermos. O hay personas que, como tú decís, Nico, que me impacta mucho de lo que decís, personas que sienten vergüenza porque se enfermaron o se sienten culpables porque se enfermaron. Ahora, en esta cultura del éxito y de la felicidad y del mandato del rendimiento, obviamente que el estar triste, obviamente que el estar deprimido no te hace funcional para el sistema. Entonces, cargas doble cruz, cargas la cruz de tu propia depresión de no estar bien y carga el estigma de una sociedad que tampoco es muy contenedora porque esta sociedad te quiere poner en el funcionamiento, en el rendimiento, muchas veces. Y a veces no podemos rendir, no podemos funcionar si no cuidamos nuestra salud mental. Entonces, es bien como potente como que me impacté con lo que dijiste, Nico. Y sobre todo, Salva, Erika, y sobre todo nosotros los varones, fíjate, varones Sí. entre 25 y 45 años, por lo general, son los peores para pedir ayuda. Son los que menos piden ayuda cuando tienen problemas de salud mental. Y eso un Te poco iba, va engarzado con lo que está diciendo Salva, Erika, ¿no? Que tiene que ver sí, te justamente iba, con el modelo de sociedad, digamos, con el sistema, sí, digamos, patriarcal, machista, si tú quieres, digamos, donde el hombre está acostumbrado o está expuesto demasiado a esta idea de rendir, ¿cierto? De rendir sí, en el mundo exterior, y esa sí. cuestión es Te iba a terrible. decir eso, que en mi experiencia de lo que uno ve dentro no solamente de atenciones, sino en lo cotidiano, en lo que pasa con tus amigos, con tus parientes, con tus hermanos, con tu papá, efectivamente hay una resistencia más marcada en el género masculino que en el femenino. Es una evitación constante, es como, o esto se me va a pasar, o no, si es un poco de estrés, pero todo esto va a pasar, efectivamente. Pero bueno, vamos a seguir con este tema, que es tremendamente interesante, que vamos a tener que encauzarlo básicamente a lo importante que es conversarlo. ¿Y cómo conversarlo? Porque también tampoco es fácil llegar y conversar de esto, es un aprendizaje también, el saber cómo converso de cosas que a veces también me complican. Antes de esto, Salvador, te voy a dejar la misión de que nos lleves a un tema musical para todos nuestros Bueno, oyentes. a todos los auditores y las personas que nos están mirando, a propósito de este tema y la salud mental, vamos con este tema de GIT, Viento Loco. Volvemos con nuestro programa Activamente en Radio CB 103.5, gracias al auspicio del Centro Integral de Salud, Sabia Salud, con mi compañero y amigo el Nico y Salvador. Bueno, estábamos conversando sobre la importancia de aprender, pues yo siento que es un poco un aprendizaje también, lo que significa hablar y conversar sobre salud mental. Y, y claro, quedamos con el Nico justo en ese punto de decir que pareciera que el género masculino tiene más dificultad de tratar o hablar de estos temas, y en el fondo buscar las causas, pero también entender que, no sé, desde mi impresión, desde mi experiencia también ya con los años que tengo, es como aprendimos tanto a hablar de lo físico, ¿no es cierto?, del cuerpo, desde el culto del cuerpo hasta los problemas de salud del cuerpo.
Pero hablar de lo que nos pasa, de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, o de si tenemos alguna alteración del sueño, si tenemos, no sé, ataque de ansiedad o qué sé yo, no es algo que estemos como habituados, pero tampoco es algo que estemos habituados probablemente a escuchar. O sea, ¿cómo se recibe, cómo se escucha cuando tú le preguntas a alguien el cómo está? Porque el cómo está puede decir muchas cosas, puede hablarse de un cómo está físicamente, pero también un cómo está en su estado Mira, emocional. Y no tenemos esa habitualidad también de saber cómo reacciono yo si yo te pregunto, Salvador, ¿cómo estás? Mira, estoy con una cantidad de ataques de crisis de pánico. Ah, sé. ¿Cómo se ahora, recibe eso? Porque tampoco sabemos oye, mucho. a mí cuando alguien me pregunta, ¿cómo estás? Le hablo 45 minutos. Me consta, yo lo sé, pero ese eres tú porque tienes Y un siempre cuando alguien me entrenamiento. pregunta cómo está, cuando alguien me abre la puerta del cómo está, y esto es súper importante porque cuando yo le pregunto a alguien cómo está, yo me tengo que hacer cargo de la pregunta del cómo está. Y tengo que escuchar el cómo está, porque si digo cómo está y no lo escucho realmente, si como un cliché o como algo que sale como automático, no se está Muletilla. recepcionando, claro, no se está como, hay que hacerse cargo, no se está recepcionando al otro. Y por otro lado, yo siento que de alguna forma, como le dije en el primer bloque, estos mandatos culturales, eh, que son estas creencias arraigadas, que son culturales, que son donde está puesto, digamos, el varón como un objeto, digamos, insensible o un varón que está con un mandato de fortaleza o de cazador permanente, y donde hay una cultura que te pone en la clave de la competencia, va generando un cóctel que es bastante tóxico, digamos, a la hora de vivir ciertas emociones o ciertas crisis. Yo coincido con Nico que los hombres entre 25 y 45 años tienen mucha dificultad para pedir ayuda. Y uno de los elementos, para que nos están escuchando, uno de los elementos clave y que marca, digamos, la sanidad mental, y ojo con esto que voy a decir, es cuando pedimos ayuda. No hay nada más sano que pedirle ayuda a otro o a otra. Es Sí, tremendamente sano porque nos conecta con lo vulnerable y también tenemos conciencia de lo que nos está ocurriendo. sí, pero ojo, Salva, que lo que tú decías es súper cierto, es lo más sano, pero hay que ir a veces un poquito más atrás todavía. El acto de pedir es una acción que no es fácil, porque no estamos muchas veces acostumbrados tampoco a pedir. Entre muchas creencias con las que uno crece, sobre todo la generación probablemente más nuestra, es que el pedir algo puede ser mal visto. El pedir ayuda quiere decir que tú no eres capaz de resolver algo. Y en el tema de los hombres está como personaje del superhéroe, ¿no? El de la capa, el que siempre lo resuelve todo. Entonces, choca mucho con este acto de saber pedir, es como saber ofrecer también la ayuda. O sea, tú no ¿Correcto? solo pides, pero también hay que aprender a ofrecer ayuda. Entonces, yo siento que el aprender a conversar en salud mental es tal cual, es un aprendizaje que tiene que ver con empezar a hacerlo con tus cercanos, empezar a atreverte a confesar que te pasan cosas, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes trastornos del sueño, yo tengo trastornos del sueño, me pasan muchas cosas con el trastorno del sueño. Tengo muchas consecuencias en el día a día, en lo cotidiano. Entonces, cuando alguien me pregunta hoy día, ¿cómo estás? A lo que te hablamos a lo que tú decías, cuando uno tiene que estar como disponible a escuchar y también a decir el cómo está, significa que yo tengo que acreditar y decir y transparentar que tengo trastorno del sueño y que por lo tanto tengo ciertas cosas que me suceden en lo cotidiano y que en algún tipo de trabajo, como por ejemplo, si yo tengo que hacer la radio, lo estoy poniendo como ejemplo, tendría que decir, oye chicos, hoy día no estoy muy bien porque como yo sufro de trastornos del sueño, hoy no tengo la misma concentración, hoy me siento un poco más cansado, deprimida. Ese transparentar hoy día yo siento que es lo que cuesta y lo que hay que enseñar. O sea, así como cuando tú le preguntas a alguien, oye, no es que soy hipertenso, que mira, es que me duele la cadera, y te hacen una crónica de la enfermedad física, efectivamente un aprendizaje, el abrirse, reconocer que uno tiene ciertas alteraciones mentales y que no por eso estás enfermo, sino que son ciertos diagnósticos o alteraciones mentales. Y lo último que digo, cuando tú tienes una salud mental deteriorada, pasas a ser una persona con discapacidad emocional, que no es menor. Y de alguna manera también
te altera al funcionamiento cotidiano. Entonces, por eso que yo siento que esto es un aprendizaje, que lo que me gustaría hoy día es que pudiéramos decir en realidad, bueno, ¿cómo aprendemos a hablar de salud mental? Nico, ¿cómo lo enseñas tú, por ejemplo, tú, Salvador, con tus pacientes? O sea, primero fomentando el habla, ¿ya? O sea, la escucha al mismo tiempo. O sea, en la relación terapéutica es súper importante primero crear confianza, ¿cierto? Esto también hemos hablado en otras ocasiones, es fundamental, pero ojalá dejar cada vez que uno conversa con alguien que necesita ayuda, dejar un poco la semilla de también abrirse hacia otros espacios también, con otras personas. Y esto no significa andar, digamos, gritando a los cuatro vientos, digamos, como uno está, digamos, revelando, o sea, revelando su intimidad, pero sí creo yo de que es importante ponerse también, incluso como alguien que no está pasándolo bien, ponerse en la posición también del que escucha, ya para así también, de una forma u otra, identificarse con esa posición, o sea, con la posición de alguien que puede también ayudar, inclusive sintiéndose mal, ¿ya? Y eso también como que como que horizontaliza, transversaliza Exactamente, la situación, nos pone en una condición de igualdad, ¿ya? exacto. En la que todos podemos estar en esa posición. Entonces, eso nos ayuda a manejar un poco las culpas, que es una de las razones fundamentales por las que uno a veces tiene dificultades para tratar esto. Dice, no, este problema es mío, yo lo voy a tratar yo, digamos, ¿no? Y lo voy a Exacto. vivir. Esa es una Y, posición. Otra y posición que también es típica y que también eh, es algo que uno puede ir tratando a través de digamos, con terapia, es la otra posición, que es la posición del orgullo, que es cuando uno siente de que tiene que resolver efectivamente las cosas solo porque uno no o sea, duda, digamos, de la capacidad de los demás para poder ayudar, para poder poner una oreja. Uno a veces subestima sus propias capacidades también como para poder manejar las cosas y la verdad es que tampoco nos las sabemos todas. O sea, hay que buscar un poco ese balance y ese balance se da justamente a través de ir problematizando, ir conversando, ir describiendo situaciones, ir tratar de encontrar formas alternativas de manejar todos esos escenarios, digamos. sí, pues y eso que tú nombraste, la vergüenza también, Salvador, ¿no es cierto? O sea, hablamos de esta cosa como el superhéroe, de pensar que uno tiene que resolverlo todo. ¿Quién no creció con esos comentarios como, mira, la vida es dura, así que tienes que aprender a arreglártela solito, Claro, porque nadie te va a ayudar aquí? ¿Ah? Tú esos son los naciste mandatos, solito, esos son los entonces, mandatos culturales. exactamente. Mm. Y eso uno crece diciendo, pues en realidad tengo que resolverlo, ya estoy adulto, no sé, pues tengo X edad, en realidad nadie va a vivir mi vida. Por otro lado, lo que decía el Nico, efectivamente hay vergüenza, po. Hay vergüenza al reconocer que una persona puede estar con depresión como si fuese las penas del infierno tener una depresión o las crisis de pánico, como que te inhabilitara para la vida, como que en el Mm. fondo al decir eso ya no eres la persona. Es que, eh, es que ahí está, claro, exactamente. Lo que pasa es que ahí está puesta este elemento que es la sociedad del rendimiento. O sea, mm, todo porque en el fondo el tener mala salud mental te pone en una posición para el sistema de disfuncionalidad. No le claro, servía, no le servía digamos, a la máquina moler carne porque en el fondo no estás aportando con tu energía, digamos, a esta máquina eterna, ¿cachai? ¿No? Entonces, ¿yo sabéis lo que yo creo? Mira, me hace mucho sentido lo que están diciendo. Creo que, por lo menos la postura que yo tengo y la que tenemos esa de salud también, es fomentar los espacios de escucha y los espacios del habla, para poder hablar. Nosotros le recomendamos mucho a las familias que ritualicen estos espacios de poder hablar, pero el poder hablar también implica usar bien el lenguaje. Es muy distinto, es muy importante iniciar conversaciones y rondas de conversaciones preguntando cómo estamos. ¿Ah? En los colegios, el clásico, digamos, o la clásico en los papás o en los colegios, ¿cómo te fue? ¿Ah? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? Pues, nuevamente ahí la lógica del rendimiento, por sobre el cómo estás, cómo te has sentido, cómo lo pasaste, que es muy distinto porque te conecta con otra situación. Y también tenemos, siento que uno de los obstaculizadores para poder hablar de la salud mental es que muchas veces etiquetamos al otro. Entonces,
este está mal, está depresión, está cagado, está Claro, exactamente. finiquitado, ¿ah? Y lo hablamos de mala forma. O sea, usamos un lenguaje donde también usamos la nomenclatura de la patología como una forma de denostar al otro. O sea, es aniquilante, porque si tú le dices a alguien, oye, no, que está mal, está cagado, es aniquilarlo, pues mutilarlo. Correcto. Está mal, Después de eso, claro, está después mal. de eso, ¿qué te queda? Y Sí, lo otro que cuando uno le Quiere dice tapar al los ojos otro, del otro. claro, cuando uno le dice al otro, estás mal o estáis cagado, disculpe que lo diga así, lo que uno hace es cristalizar en el otro una sensación que capaz que no tenga tan acabada, y cuando yo etiqueto así de esa forma, dejo al otro preso de un espacio. Por eso las conversaciones tienen que ser súper abiertas cuando hablamos de salud mental, no etiquetar, y al mismo tiempo no usar las patologías para denostar al otro. Mm. Mire que he visto mucha campaña por ahí donde se está denostando inclusive candidatos presidenciales por el tema de En salud mental, como, claro, situaciones de salud mental. podría ser un diagnóstico como si fueras hipertenso o tuvieras una diabetes, que es algo tan habitual. Claro, Y pero que no lo que digo, pasa, Ahí no creo, digo, oye, ahí, Yo quiero decir una cosita cortita porque tiene que ver también con el tema de la valoración. O sea, una de las cosas que también es importante es tratar de cambiar la valoración subjetiva y la adjetivación, ponerle adjetivo a las cosas, cambiarlo por la sustantivación y la sustantivación basada en los hechos. Es decir, por ejemplo, cuando nuevamente pensemos bueno, justamente en esta población, digamos, que hablamos, que es como, entre comillas, la más vulnerable, ¿cierto? Que es adulto joven entre 25 y 45 años. Justamente aquellas personas que adquieren conocimiento sobre lo que les está pasando, ¿cierto? Hechos, ¿cierto? Factas, ¿cierto? Hechos, y no eh, simples valoraciones, sino que hechos a través de un profesional o inclusive a través de estudios propios, tienen mayores posibilidades de mejorarse y además aumentan su rendimiento laboral y aumentan su rendimiento estudiantil. Los estudiantes han estudiado mucho, hay muchos estudios sobre estudiantes. Y el aumentar lo que dicen, en inglés se dice literacy, que en el fondo tiene que ver como, digamos, con el conocimiento adquirido sobre un tema en particular, ¿cierto? Cuando tú adquieres más conocimiento te va mejor. Y al revés, cuando tú estás pasando por problemas de salud mental, digamos, durante tus años de estudio, lógicamente que eso altera significativamente tu rendimiento. Tus resultados, inclusive, digamos, el tiempo que te toma estar en la universidad. Entonces, ese tema, digamos, nos muestra lo importante de cambiar un poco el foco desde las valoraciones subjetivas a tratar de hablar objetivamente y despersonalizar, en el sentido o de desindividualizar, convertirlo en algo que efectivamente nos puede pasar a todos. que es absolutamente además transversal. Chicos, nos tenemos que ir a una pausa comercial y volvemos. Volvemos entonces con Activamente en Radio UCB 103.5. Hoy día, en este Día de Muertos, este domingo, en el que estamos hablando un poco de bastantes temas. Partimos hablando justamente de lo que es el recuerdo de las personas, cómo se mantienen vivas, y al mismo tiempo, cómo se mantiene vivo también nosotros el deseo, en el fondo, de poder sentirnos mejor, poder integrar lo que nos está ocurriendo de una manera que sea mucho más sana, mucho más saludable, y eso se hace lógicamente a través de compartir y de normalizar ese tipo de conversaciones sobre la pérdida, sobre los que ya no están, pero también conversaciones sobre las pérdidas que tenemos nosotros en nuestra alma, cuando nosotros no nos sentimos bien, cuando nosotros a lo mejor estamos, como decimos técnicamente, deprimidos, cuando estamos solos, cuando no estamos enfermos. Conversar este tipo de cosas creo yo que nos conecta un poco con lo que, esto es a título personal, creo yo que es lo que debiera ser, o sea, contar los unos con los otros. Y para poder lograr eso, escucharnos y al mismo tiempo mejorar nuestras habilidades para poder hablar de este tipo de cosas. Hablamos un poquitito antes, digamos, de la necesidad de las relaciones terapéuticas, de cómo nos podemos ir relacionando de mejor forma y abriéndonos más, abriéndonos con los demás y abriéndonos, por supuesto, también con aquellas personas que sí tienen un conocimiento más acabado sobre este tipo de temas. Decía un Mira, yo poco... creo que es un poco lo que tú decís, Nico, también de naturalizar esta cuestión, porque en el fondo, cuando uno naturaliza
que efectivamente podemos tener todo tipo de conversaciones y que también podemos hablar, obviamente, de nuestra salud mental, y que a mí me da la sensación de que entre las cosas, bueno, positivas que trajo todo este episodio de la pandemia, fue que efectivamente todo este tema que estaba tan oculto y tan como segregado, como decía Salvador, casi al- al- a la última de la cola, ha destapado justamente todos los problemas de salud mental que tenemos y de alguna manera están saliendo más artículos, se han hecho algunos reportajes más en televisión que yo agradezco porque es como sacar el foco de una cosa y colocar el foco en lo importante. Y me parece que en ese sentido ha sido súper bueno, porque hoy día si uno ve, hay más artículos, hay más reportajes, hay más gente interesada, habemos más, incluyéndonos por supuesto, estamos como más conscientes de esta capacidad o de esta apertura a conversar sobre salud mental. Y en eso yo quería contar solamente que a mí me ha resultado, y me gusta mucho hacerlo, es cuando te encuentras con alguien conocido, no necesariamente amigo tuyo, sino que alguien que a lo mejor te encuentras en la calle. eh, Al principio, claro, años atrás lo sentí un poco más cursi, pero ahora lo hago de una manera muy natural. Le pregunto cómo está, cómo le ha ido, pero también le pregunto cómo ha estado su ánimo. Es como que el ánimo es algo que envuelve como todo, ¿no es cierto? Es como una sensación de cómo estás hoy día, cómo te sientes hoy día plantado. Y me parece que, ya que estamos hablando de cómo incentivar a la conversación de nuestra salud mental, lo comparto porque siento que es importante el preguntar cómo está, cómo te ha ido, pero también preguntar, mira, ¿y cómo ha estado tu ánimo en este tiempo? ¿Cómo te has sentido también anímicamente? O sea, ser bien específico, concreto, que te estás refiriendo a algo que no es físico. ¿Ya? Eso yo, no sé, lo comparto porque siento que le das el pie a la otra persona para decir, mira, he estado mejor o me he sentido un poco, y abres la posibilidad de una conversación en salud mental, Mira, sin qué interesante, dramatizar, sin contar el drama, ¿no? Sino que es como qué decir, sí, interesante. mira, me he sentido de tal Mira, manera. Abrir yo la voy a dar, conversación. Abrir voy a un dar poco otra esa, técnica. claro, Yo voy a dar otra técnica o algo que a mí me funciona mucho, tanto de, con las personas que atiendo, con los consultantes, como con otras personas. Eh, Muy responsablemente, en algún momento hablo de mi propia emoción con el otro, un poco de autorreferencia para dar apertura, ¿no? de lo que a mí me ocurre respecto de algo, porque con eso yo le doy la posibilidad de que el otro también pueda abrirse y hablar. Entonces, cuando uno conversa, o tiene una conversación terapéutica, o una conversación con un amigo o una amiga que puede ser muy terapéutica, hay que tener, como lo vimos en el programa con Murillo, hay que tener una disposición para la escucha y una disposición para ponerse ahí, porque de alguna forma, cuando uno está con otro en una conversación sincera y franca, uno se desnuda frente al otro. Y cuando uno se desnuda frente a un otro, en lo psicológico, en lo emocional, a veces está esta sensación de estar expuesto y vulnerable. Entonces, en ese sentido, el poder hablar de la propia vulnerabilidad de uno permite al otro hablar de su propia vulnerabilidad en algunas ocasiones. Ahora, cuando es un acompañamiento terapéutico, también hay otro ingrediente, como el tipo de vinculación que uno tiene con el consultante. O sea, lo que hacemos, por ejemplo, en estado de salud, es un respeto irrestricto por el otro, por su historia, por quién es él. Hay un respeto por la persona, ¿ya? Y el diagnóstico, claro, el diagnóstico muchas veces tiene un etiquetaje, pero el diagnóstico es como un accidente, porque no nos interesa y lo que ponemos al centro, digamos, es a la persona. Y fíjense que, si bien esto es especializado, todas las personas tenemos capacidad para poder contener a otros y en esa contención ayudar a la organización próxima de la experiencia. Y esto es solamente muchas veces acompañando, muchas veces haciéndole sentir al otro que uno está ahí. Y hacerle sentir al otro que uno está ahí y que nos importa al otro cuando uno está conversando o acompañando algo en una conversación terapéutica o de salud mental, hace que el otro se sienta confiado y se sienta cómodo para poder vaciar o para poder volcar. Porque
como tenemos esta dificultad para poder hablar de la salud mental, todos estos temas siempre están como reprimidos. Están reprimidos y sacarlos implica para muchas personas, implica, digamos, como comentábamos, una muestra de una debilidad. Entonces, si bien todos podemos contener, también específicamente lo terapéutico, el abrir conversaciones de salud mental o hablar de padecimiento, necesariamente va a implicar tener confianza con el otro. Y la confianza se da en el tiempo. Muchas veces para tener un vínculo terapéutico, para tener sesiones terapéuticas, yo necesito estar varias veces con un otro para conocerlo, reconocerlo y confiar en él. Pero en el marco de la amistad, en el marco de los vínculos familiares, esto tendría que ser un poquito más fluido, porque ya nos conocemos. No sé qué opinan. Sí, claro, o sea, yo creo que todo lo que tú dices es súper cierto y además yo creo que habría que agregar que cuando uno recibe y pregunta y conversa con alguien que está transparentando, que se está abriendo sobre algún tema que tenga en su salud mental, también yo siento que hay que aprender también a recibir eso. ¿Ya? ¿En qué sentido lo digo? Muchas veces cuando alguien te cuenta algo que tiene que ver con una depresión, la reacción del otro puede ser también un poco sobredimensionada, es como lo que hablábamos hace un momento, es como no te puedo creer, qué terrible. Ah, desde el lenguaje le damos como una carga, a veces muy grande y muy como negativa. Claro, Yo no estoy hablando de que uno normalice, prefiero usar la palabra naturalizar. Si alguien a mí me dice, yo soy hipertenso, yo dice, bueno, tómate la pastilla todos los días, cuídate en la alimentación, ¿no es cierto? Como que suena un poco más liviano, bueno, a menos que tenga una hipertensión muy severa. Pero si alguien te dice, no tengo depresión, es como que la cara del interlocutor o del otro es como, oh, tú. Entonces uno ya le coloca una carga un poco negativa a eso. Y yo siento que lo que también es súper sano es no quitarle la importancia, pero naturalizarlo como que es un estado súper humano. Y cuando digo que es un estado humano, es literal, o sea, la buena noticia es que somos seres humanos y como seres humanos nos pasan cosas en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra alma. Nos pasan cosas. Entonces, ninguno de esos tres ámbitos debiera ser mirado como algo tan negativo, sino como algo absolutamente natural, porque estamos vivos en este plano. Entonces, cuando uno de verdad lo incorpora al lenguaje, lo desdramatiza, lo recibe y la persona también se empieza a acostumbrar a compartir un estado como el físico, como cualquier estado, como cuando estás disconforme en tu trabajo, como cuando tienes un problema con tu pareja, en fin, naturalizado porque yo siempre les digo, la buena noticia es que todos somos seres humanos. Entonces, no estamos exentos de ninguno de esos tipos de inconvenientes. O sea, también es bueno el invitar a hablarlo, pero también es bueno aprender a recibirlo, a escuchar eso, creo yo. No sé si están de acuerdo o, como Hemos, dicen, nada hemos que ver lo que mencionado, estoy diciendo. hemos tirado hartas miradas diferentes como para abrirnos más. O sea, creo que valga la redundancia, el hecho mismo de abrir la conversación, que es un poco lo que estamos haciendo en este programa, y venimos haciendo ya hace tanto rato, es algo muy valioso y que ojalá pudiéramos, insisto, replicarlo no solamente en el contexto terapéutico, ya, sino que también en un contexto, por supuesto, que sabiendo qué es lo que uno va a compartir, uno va con el tiempo aprendiendo cuánto puede abrirse y cómo uno se va sintiendo y va navegando en su propia narración. O sea, uno cultiva una forma, digamos, con el tiempo de contar su historia, contar lo que está pasando. Y hay una relación diferente, por supuesto, con el terapeuta, con el psicólogo, con el psiquiatra, pero creo yo que también es importante entrenarse en escuchar y en contarle también a alguien más, por lo menos a alguien más. Eso yo creo que va haciendo un trabajo, a lo mejor un trabajo hormiga, pero creo que es un trabajo súper valioso para desestigmatizar. Para desestigmatizar. Eso creo yo que es un tema importante. Hablamos un poco de eso, del estigma y de la desestigmatización. Yo creo de que es importante el tema de la empatía también, de ir practicando nuestras habilidades empáticas justamente con este tipo de prácticas, que creo que es algo muy, 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 muy valioso, digamos. Al mismo tiempo, la validación. Tú mencionabas, Erika, este tema también de validar, ¿cierto? Validar el cambio, validar la humanidad, validar la imperfección, validar
la humanidad, lo humano en contraste con lo heroico, con lo semidivino, ¿cierto? Con la perfección, ¿cierto? Que en el fondo primero no existe, podemos decirlo de esa forma, pero en el fondo reconocer esta condición humana perfectible, donde siempre hay cosas y detalles que nosotros tenemos que ir trabajando con el tiempo y trabajándolo no en soledad necesariamente, ¿ya? No desde la culpa para adentro, no desde la soberbia para adentro, no desde la vergüenza para adentro, sino que justamente tratar de irlo compartiendo. Como dice el cliché de que las mochilas, digamos, compartidas son menos pesadas, lógico. Exacto, y la vida acompañada también se hace más liviana. O sea, al final es como entender que esto es una montaña rusa, que a veces estamos bien, a veces estamos menos bien, ni siquiera mal, ni siquiera fracaso, a veces nuestros resultados son mejores, a veces nuestros resultados no son tan buenos, a veces estamos con el ánimo arriba, y a veces no, porque simplemente la vida nos va colocando ciertas situaciones en que también nos vamos probando nosotros mismos cómo vamos reaccionando. Entonces, esa naturalización de la humanidad, del ser humano, yo creo que nos coloca en una situación mucho más flexible y además más amena, porque lo pasamos mejor así, entendiendo que tenemos, yo creo que esas vulnerabilidades. Nada, yo creo que ya se nos... Somos fluidos. Exactamente, como la bolsas de agua. Las formas del agua de la película en que uno se va moldeando y al final todo pasa, lo bueno pasa y lo malo también pasa. Nico, estamos terminando el programa. Salvador, ha sido un programa que voló, súper entretenido. Muy rápido. Como siempre, nosotros lo pasamos muy bien conversando y tenemos que despedir el programa. Gracias a Sabia Salud. No se olviden de ingresar a nuestras redes sociales. Y bueno, gracias compañeros, gracias Gonzalo. Estamos súper al tiempo, así que Nico, ¿por qué no te despides el programa con una canción? Tenemos excelente. Un tema, nos vamos saltando entonces con Van Halen, Jump. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.